Hola, hola. Y en esta clase vamos a resolver un pequeño test de electricidad del libro de la Católica de Chile cuando era en su tiempo PSU. Pero esas preguntas siguen siendo todavía válidas para la prueba PAES, ¿sí? Entonces, veamos aquí lo que nos dicen. Dice, ¿cuáles de las siguientes magnitudes es o son vectoriales? Bueno, la carga eléctrica no es vectorial. Démonos un ejemplo. Por ejemplo, 6 coulomb, ¿ya? 6 coulomb sería un escalar, ¿no? ¿Cierto? No es un vector. Intensidad de corriente eléctrica, por ejemplo, 7 amperes, también pues, es un escalar. Potencial eléctrico, ahí podríamos pensar en algo así como 4 volts, ¿cierto? O diferencia de potencial. Entonces, todas estas que están acá, ninguna son vectoriales, todas son escalares, ninguna de ellas, ¿sí? Bueno, a todo esto, acá atrás, tienen las claves, por si acaso, si quieren verlas. Está al revés, si ven, 1A, están al revés, si quieren verlas después. Después, bueno, a veces potencial eléctrico, a veces se confunde con potencia eléctrica, porque la potencia, recordemos que la potencia eléctrica se define así, P igual voltaje por corriente, y ese voltaje es diferencia de potencial. Eso que está ahí es diferencia de potencial eléctrico, o diferencia de potencial, ¿no? ¿Sí? Después aquí, cuando hablamos de cortocircuito, dice, un cortocircuito se traduce en qué? En aumento del medidor de la resistencia, en un aumento del medidor del voltaje, en una disminución descontrolada del voltaje, en aumento del medidor de la corriente eléctrica. Si, si aumenta desmedidamente la resistencia, uno podría pensar en que no fluye la corriente, ¿cierto? Entonces eso quizás podríamos pensar en un cortocircuito. El aumento del medidor de voltaje creo que no. Después disminución del voltaje descontrolada también podría pasar. A ver, veamos la alternativa, porque aquí no estoy tan seguro. Sería la D. Todas parecen. 2D, dice, ¿cierto? 2D. Claro, 2D. Todas las anteriores. Esta no, perdón, esta era, no es todas las anteriores, es esta nomás. Un aumento del medio de la corriente eléctrica. Claro, que podría pensarse en un cortocircuito. ¿Cierto? Aumento del medio de la corriente eléctrica. Sí, 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 sí. Es que eso tiene que ver con la ecuación también de la ley de Ohm. O sea, si tenemos esto, que aumenta desmedidamente la corriente, va a pasar eso. Es infinito. Dice, ¿en cuál de los siguientes casos se puede asegurar que la resistencia eléctrica de un conductor corto es menor que la de uno más largo? Acá es cobre por si acaso, dice Bob. Recuerden que ahí la resistencia se calcula así, ρ por L partido por la sección, por el área de la sección. Entonces, ¿en qué casos se puede asegurar que la resistencia eléctrica de un conductor corto es menor que la de uno más largo? Mm, O sea, yo puedo tener, por ejemplo, dos resistencias. R1 sería ρ por L, y acá tener un R2, ρ por el mismo material, por L es que sea el mismo material. No puede ser otro material. L2 partido por A. Y ahí podemos jugar. Dice, siempre. No, no siempre, porque depende de la resistividad también, po, que es el rol que tenemos ahí. El conductor más corto es de cobre y de otro, de cualquier otro material. No, no. Dice, si el conductor más corto está aislado del medio ambiente. Tampoco. Si el conductor más corto tiene mayor sección. El conductor más corto, que me dicen, la resistencia de un conductor más corto es menor. Entonces, pongamos que el corto es este. Entonces, el corto, llamémosle acá, en vez de L, va a ser, en vez de L1, L. Y este va a ser 2L, pongamos, 2L.
y dejemos el área igual. Entonces, el conductor más corto está aislado en medio, eso no. El conductor más corto tiene mayor sección. La idea es que sea así, pues, ¿no? El conductor más corto, algo así, debe tener menor resistencia. Que siempre no, porque depende, ¿no? Si modifico la resistividad, si el conductor más corto tiene mayor sección, va a ser más chico. ¿Ya? Si ambos conductores son del mismo material, el conductor más corto tiene mayor sección. Ya, ahí como dice que son del mismo material, sería igual el ρ. Y si el conductor corto tiene mayor sección, debería ser. Parece que sí está bien, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Estas claras a mí no me convencen mucho, ¿no? Ya, déjenme ver. Estuve haciendo, no me convencían mucho las claves de. Al principio igual tiene algunas que son raras. O sea, no es malo el material, pero algunas que no me convencían mucho. Supuestamente la E3E. Claro, sí, esa tiene sentido. Si ambos conductores son del mismo material, o sea, ahí sería el ρ igual. ¿Y qué más? El conductor más corto tiene mayor sección. Si es mayor sección este, sería más chico, así como sí o sí sería más chico. Ya, pero incluso aunque fueran iguales, incluso aunque fueran iguales las secciones, igual sería menor. Modifique el largo. Si modifico el largo, modifico la resistencia. Después, pregunta 4. Dice, dos cuerpos cargados con cargas eléctricas más Q y menos Q se encuentran a una distancia D. Ahí quizá me hable de la ley de Coulomb. Dice, dos cuerpos cargados con carga eléctrica más Q y menos Q se encuentran a una distancia D. Se unen momentáneamente y luego se separan a una distancia del doble anterior. La fuerza en la nueva situación es. Bien, entonces, originalmente yo tenía una fuerza que es la constante K, la constante Coulomb, la carga Q más y la otra carga. ¿Cierto? Las dos son iguales, pero con signo contrario. Atracción no. Y están separadas a una distancia D, que eso va al cuadrado. O sea, me quedaría K Q cuadrado partido por D cuadrado. Y sabemos que esa fuerza es así, pues, de atracción, porque tienen distintos signos. ¿Cierto? Están separadas por una distancia D. Y ahora hay otra situación. ¿Por qué? Porque hay una nueva fuerza, que sería esa constante K, por, dice, que se separan a una distancia el 2 del anterior. O sea, esto se mantiene constante, Q por Q partido por 2D y al cuadrado. Entonces, ese 2 que está abajo, al cuadrado queda un 4. Sería un cuarto de K por Q cuadrado partido por D cuadrado. Y eso es un cuarto de la fuerza original. ¿Sí? Así que sería la C, la cuarta parte de la original. Ya, con esos problemas clásicos no creo que tengan problemas, porque solamente con arreglo algebraico, que sería, eh, a ver, creo que dice, los cuerpos cargados con carga eléctrica se unen momentáneamente y luego se separan a una distancia doble de la anterior. La fuerza en la nueva situación es, está bien, es de partido por 4. Es que la alternativa, fíjense que la alternativa dice una cuestión que nada que ver, porque la alternativa dice 4E. Ahí hay un problema, ¿ven? Porque no puede ser la E, porque dice 4 veces el valor de la original, ¿no? Porque la nueva fuerza debería disminuir, que están separados a una distancia el doble de la anterior. La fuerza es menor, porque eso tiene que ser la cuarta parte, no 4 veces el valor de la original. No, sí, eso sí que sí está mal. ¿Ya? Ya, 5 dice, el concepto de intensidad de corriente eléctrica se refiere a que, cuando hablamos de corriente, decíamos que era una carga en un intervalo de tiempo, que pasaba por una cierta sección, ¿no? Así que sería la cantidad de carga que pasa por un conductor, sí, pero falta el tiempo. La velocidad de las cargas
que viajan por el conductor, el número de cargas por unidad de sección, la cantidad de cargas que atraviesan la sección de un conductor en unidad de tiempo, el tiempo que demora una unidad de carga en atravesar un conductor, no, debería ser la cantidad de cargas que atraviesan la sección de un conductor en una unidad de tiempo. 5D. ¿Ya? ¿Qué dice la alternativa? Ya, esa está buena, 5D está bien. ¿Alguna duda hasta ahí o no? No, ya. Sigamos. Dice, se tienen tres esferitas P, Q, R con las cuales experimentamos y medimos sus interacciones. Descubrimos que P y Q se atraen. Ya hay que dibujarlas y hacer las flechas. Entonces tenemos P y Q que se atraen. O sea, eso quiere decir que tienen carga opuesta. Dice, Q y R se atraen. Q y R también se atraen. Dice, R y P también se atraen. R y P también se atraen. ¿Cierto? Si las fuerzas son de origen eléctrico, entonces podemos concluir exactamente que, dice, hay una sola esferita cargada. Hay solo dos esferitas cargadas con carga de distinto signo y otra descargada. Bla, 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 bla. Entonces, dice, no es posible que ocurra la situación descrita en el enunciado. Veamos, asignémosle un valor arbitrario. Pongamos que P es positiva. Q tendría que ser negativa. Si Q es negativa, R tiene que ser positiva. O sea, aquí vamos a poner R positiva. ¿Sí o no? Y para que se atraigan, fíjense, P positiva, P con R no pueden atraer. Entonces debería ser la E. No es posible que ocurra la situación descrita en el enunciado, ¿no? Sí. Porque, fíjense, dice, descubrimos que P y Q se atraen. Q y R dice que se atraen. Carga distinta. Después dice, R y P también se atraen. Si las fuerzas son de origen eléctrico, entonces podemos concluir exactamente que no es posible. Debe ser la E. La alternativa dice la B, si no sé por qué debe tener tantos errores ahí. Igual que la otra, la que vimos de leyes de Newton, igual tenía varios errores. No es posible porque yo aquí mantuve la coherencia de las cargas, ¿se dan cuenta? Para que tengan atracción, cargas distintas. Si yo incluso lo hago con menos, igual va a quedar lo mismo. No se podría porque quedaría menos menos. ¿Ya? Porque no se puede dar la situación. Porque cargas distintas se atraen, cargas iguales se repelen. ¿Ya? ¿Y qué es? Sigamos. Dice en la 7 si la resistividad de un material es 20 ohm metro, esto significa que, ya, recuerden que la resistividad, ustedes lo colocaban aquí en la fórmula de la resistencia. Dice, significa que por cada metro de largo, la resistencia del material es de 20 ohms. Bueno, esto es un producto, si se dan cuenta. Dice, cada ohm de resistencia tiene un largo de 1 metro. Después la C, por cada 20 metros de resistencia, el largo es de 1 metro. El conductor de 10 metros de largo tiene una resistencia de 2 ohms. Ahí faltaría la sección, pues. No podemos concluir eso, porque podemos poner, nosotros colocamos esos datos, o sea, conductor de 10 metros de largo tiene una resistencia de 2 ohms, tendríamos que tener la sección. En la E dice, un conductor de 1 metro cuadrado de sección y 1 metro de largo tiene una resistencia de 20 ohms. Podemos hacer la E, a ver si da. Quedaría así. La resistividad sería 20 ohms por metro. El largo dice 1 metro de sección. Entonces colocamos acá 1 metro cuadrado de sección, 1 metro de largo, ¿cierto? Entonces, el metro cuadrado se va por los metros arriba y me queda 20 ohms. Ahí estaría, ¿cierto? Un conductor entonces de 1 metro cuadrado de sección o de área y 1 metro de largo tiene resistencia de 20 ohms. Ahí sí, sería la E. ¿Qué dice la alternativa? Dice 7E. Sí, está bien, 7E. Está bueno. ¿Dudas o no? Eso es la resistividad.
Siguiente, dice, dos esferas metálicas idénticas A y B tienen cargas eléctricas 3Q y menos Q, respectivamente. Si se ponen en contacto y luego se separan, las cargas finales A y B en ese orden son. O sea, aquí hay que marcar bien que habla de contacto. Y sabemos que cuando estaban en contacto, ¿qué pasaba? ¿Recuerdan o no? En el libro de Cuscano lo vimos bien. Quiero mostrarlo nuevamente. ¿Dónde estaba eso? Creo que lo teníamos en otro lado. Esperen un minuto. En el libro de Cuscano, recuerden que este es el libro peruano, ¿cierto? Muy bueno el libro. Acá nosotros vimos que cuando teníamos contacto, lo están viendo, ¿cierto? Acá hablamos de contacto. Entonces, aquí en la letra A dice por contacto. ¿Y qué pasa aquí? Miren, tengo un cuerpo que está neutro y otro que se acerca que está cargado positivo. Entonces, al juntarlos, se van a repartir las cargas. Entonces, los electrones van a fluir del cuerpo neutro al que está cargado positivo. Y después, entonces, esta carga Q se reparte. Entonces, se sumaría, se divide por 2 y queda Q partido por 2 y Q partido por 2. Esa es la gracia de el contacto, ¿cierto? Eso hay que hacer en nuestro problema. Por lo tanto, deberían quedar iguales. 3Q positivo más menos Q, y eso se divide entre 2. Entonces tengo 2Q partido por 2 y eso es Q nomás. ¿Sí? Así que queda como la letra B, Q más y Q más. Listo. ¿Alguna duda? ¿Comentarios? 8B, ahí está bien la alternativa. 8B. ¿Qué pasa con la 9? Eso es porque hay contacto, por si acaso. Si fuera inducción, es otra cosa. ¿Ya? Y por frotamiento también es distinto. Solo porque hay contacto. Contacto o conducción también se le llama. En la 9 dice, una carga Q ejerce una fuerza de tamaño F sobre una carga Q chica ubicada a una distancia R. ¿Cuál es cuál es el tamaño de la fuerza que la carga Q ejerce sobre una carga de 2Q ubicada a una distancia 2R? Ya, entonces, inicialmente yo tengo una fuerza que es la constante Coulomb por esta carga Q por la Q chica partido en una distancia R, o sea, R cuadrado. Y ahora me preguntan otra fuerza, una F', no la conozco, que va a ser la constante Coulomb, dice que es de la carga Q, ejerce sobre una carga 2Q a una distancia de 2R. Pero ojo que esto va al cuadrado. Entonces desarrollamos, me quedaría K, Q grande, 2Q chica, acá va a quedar 4R cuadrado. Simplificamos ahí, me quedó 2. Entonces la F' sería K, Q grande, Q chica, partido por 2R cuadrado. Pero eso es lo mismo que la fuerza anterior partido por 2. Y sería la D, ¿no? O sea, ejerce la mitad de la fuerza. ¿Sí? Eso hay que hacer, pues se da cuenta que esa pega es solamente álgebra. Al igual que cuando en matemática nosotros trabajábamos con estos problemas así como la razón entre los volúmenes, cosas así, pues. Esto puede ser con cualquier fórmula algebraica, puede ser primera ley de Newton, o sea, segunda ley de Newton, puede ser con fórmulas de potencia. Siempre hay este juego así que le pueden preguntar, ¿ya? No hay duda, perfecto. Ya, veamos la 10. Dice, un alambre de sección transversal circular tiene una resistencia R. ¿Cuál es la resistencia de un alambre del mismo material? Ahí me están diciendo que es el mismo material, se refiere a la resistividad, cuyo largo es el doble y cuyo radio es la mitad del alambre anterior. ¿Cómo se hace eso? Bueno, inicialmente tenemos R, la resistividad ρ, el largo L, y abajo vamos a tener pi por R cuadrado, ¿cierto?
Por eso yo soy tan insistente con el tema de las mayúsculas y las minúsculas, porque acá R mayúscula representa la resistencia eléctrica y R minúscula el radio de la sección. Y ahora me dicen, ¿cuál es la resistencia de una lambda del mismo material? Entonces voy a poner aquí R', otra resistencia. El mismo material, la misma resistividad. Dice, del mismo material cuyo largo es el doble, o sea, sería 2L. Y dice, y cuyo radio es la mitad de la lambda anterior. O sea, sería pi por el radio dividido entre 2, ¿cierto? Al cuadrado. Y eso hay que desarrollarlo para luego utilizar lo que teníamos antes. Y por eso queda la respuesta en función de R, ¿eh? Ese es el mismo juego algebraico. Rho por 2L partido por pi R cuadrado partido por 4. Este 4 pasa para arriba y me queda así. 8 veces rho L partido por pi R cuadrado. ¿Se entiende eso, no? Porque tengo 2 partido por uno partido por uno partido por 4. Entonces queda 2 partido por uno por 4 partido por uno, eso es 8. Por eso quedó el 8, ¿eh? Y luego, todo esto es lo anterior. De esa manera yo hago que aparezca la letra o la variable inicial. Me haría 8R. Sería la A. ¿Sí? ¿Dudas? Eso también está bien. 10A. ¿No hay preguntas? No, profe. Ya. Esa es la idea entonces con todas las fórmulas que hemos visto. O sea, le pueden hacer la misma pega que usted haga el mismo trabajo con la ley de Ohm, con la fórmula de potencia, con la segunda ley de Newton, con la fórmula de gravitación universal. ¿Qué más podría hacer? Con la de energía igual a la potencia por el delta T, con la de la corriente que era delta Q sobre delta T. Con todas esas fórmulas que tienen cualquier contexto, le pueden hacer el mismo juego algebraico. ¿Ya? Entonces, preparado ahí con este problema modelo. 11. Dice aquí, en el circuito de la figura tengo una fuente de 100 volts, un fusible, y tenemos varias resistencias que se ven en paralelo, ¿cierto? Dice, si el fusible es de 21 amperes y todas las resistencias son iguales a 50 ohm, entonces el fusible se quema cuando conectamos como mínimo, cuando debería quemarse cuando yo supero la corriente, ¿ya? ¿Por qué? Porque al final las corrientes aquí se van a sumar. En paralelo tenemos ese problema. Entre más aparatos pongamos, la corriente aumenta, aumenta, aumenta. Ese es el problema que yo tengo, ¿ya? Entonces aquí el fusible es de 21 amperes, eso es. Y todas dice que son iguales a 50 ohm. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, dos resistencias, si yo tengo dos resistencias, va a quedar así. Ahí, taca, taca, taca. Entonces, cuando tengo R y R, lo que va a pasar, bueno, aquí eran 100 volts, es que la resistencia equivalente va a quedar como R medio, ¿ya? ¿Por qué? Porque se suman de esta manera. Tengo uno partido por R equivalente, uno partido por R, más uno partido por R, ¿cierto? O sea, me quedó dos partidos por R. Y después cuando elevo a menos uno para sacar el R equivalente, me queda ¿cuánto? R partido por 2, ¿o no? Esa es la idea. Entonces, yo al tener esa resistencia equivalente y esta fuente, que son 100 volts, puedo calcular la corriente por ley de Ohm. Entonces, me quedaría así. La corriente va a ser el voltaje este de la fuente partido por la resistencia equivalente. Si la fuente son 100 volts y la resistencia equivalente es R medio, en este caso sería 50 partido por 2, 25, me quedó 25 acá abajo, ¿ven? Entonces, 100 partido por 25 me queda 4 amperes. Esa es la corriente, 4 amperes. Entonces ya sé que con dos resistores no salta, o sea, no se quema el fusible, ¿cierto? Porque aguanta hasta 21 amperes. Entonces con dos resistores ya no puede ser. ¿Qué pasaría si yo pusiera tres?
si pongo tres resistores, ¿sí? Entonces, ¿cómo queda la fórmula? Veamos acá si podemos generalizar. Voy a hacer acá. Yo tengo uno partido por R equivalente y tengo, por ejemplo, tres resistores. Ya, uno partido por R, más uno partido por R, más uno partido por R. Eso es 3 partido por R. ¿Sí? Por tanto, el R equivalente tiene que ser R partido por 3. Ah, entonces yo sé que para N resistores debería quedar así. El R equivalente sería R partido por N, ¿o no? Y con eso puedo sacar la cantidad de resistores, el N. ¿Sí? Entonces, la corriente, yo quiero que sea 21 amperes. Y eso vendría siendo el voltaje de la fuente partido por la R equivalente. Tenemos 21 amperes. El voltaje sabemos que son 100 volts. Y la R equivalente sería 50 partido por N. ¿Ven? Y con eso puedo sacar entonces la cantidad de resistores. ¿Sí? Entonces, voy a pasar todo esto multiplicando. Te haría 50 partido por N igual a 100 partido por 21. Eh, a ver cómo lo puedo hacer acá. Estoy pensando cómo despejar ya, aquí ahora sí. 50 por 21 partido por 100, ¿no? Eso sería el N. ¿Está bien ahí, no? 21 partido por 100. Esto con esto me da un medio. Y 21 partido por 2 sería 10,5, ¿no? Pero el n tiene que ser un número natural. ¿Sabemos? 21 partido por 2, 10,5. Entonces, con once ya estaría bien. Con 11 resistores debería dar. Ya, 11 C, sí, 11 C, con 11 resistores. Hagamos la pega con 11 resistores. Entonces, si yo coloco 11 resistores, quedaría la corriente igual a 100 volts dividido en 50 partido por 11. Y eso es 100 dividido entre cuánto. 50 partido por 11, 4,54. Eso me da 22. Ven, ahí ya saltó. Entonces, digamos que sí, 22 como y tanto. ¿Ya? Eso era. Entonces, había que generalizar la fórmula. Si fueran dos resistores, sería R medio. Si fueran tres, R tercio, pero tienen que ser iguales, eso sí. Eso es todo. ¿Alguna duda o no? Cuando estamos en paralelo, lo que es igual es la caída de tensión. O sea, estos voltajes son iguales. Todos estos voltajes son iguales. Tienen que ser que como la misma altura. ¿Ya? Lo que sí, el problema que tiene el circuito en paralelo, y eso pasa con nuestras casas, es que cuando yo agrego más aparatos, la corriente aumenta. ¿Sí? ¿Por qué va a aumentar la corriente? Porque nos damos cuenta en la ecuación aquí, que nos queda dividido en el R equivalente. Entonces, ese R equivalente y va pasando que se va haciendo más chico. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Acá nos quedó 4,54. Entonces, si fuera, por ejemplo, uno solo, un resistor sería 100 partido por 50. Si fueran dos, sería 100 partido por 25, 4, y así. Entonces va disminuyendo este R equivalente. Y al disminuir el R equivalente, aumenta la corriente. ¿Ven? Ahora, la ventaja que tiene el circuito en paralelo, si le pueden preguntar eso, la ventaja que tiene el circuito en paralelo es que yo tengo iguales voltajes. Entonces, y si se quema alguno, ¿qué va a pasar ahí? ¿Se acuerda Benjamín? Si se quema uno de estos, sigue funcionando el circuito, siempre. Sigue funcionando. Como cuando nosotros estamos en nuestra casa, se quema la impresora, sigue funcionando todo. Cosa que no pasa cuando estamos en serie, porque cuando estamos en serie, recordemos que si se quemaba uno, se cortaba el circuito. Y
Aparte de eso, cuando estamos en serie, lo que teníamos es que la corriente es la misma para todo el circuito. ¿Sí? Acá no, pues las corrientes se van separando por ley de Kirchhoff, ¿cierto? La ley de los nodos. ¿Han visto esa ley de los nodos, no? Ley de nodos, vamos, de Kirchhoff. Pueden buscarlo en internet ahí. Conceptualmente, eso sí, les tiene que entrar en la prueba. Leamos esto que me entrega Copilot. Dice, la ley de los nodos de Kirchhoff establece que la suma de las corrientes que entran y que salen de un nodo es igual a cero, reflejando ¿qué cosa? La conservación de la carga eléctrica, ¿ya? Entonces, si vemos algún dibujo, vamos a darnos cuenta de que tiene que ver con la conservación de la energía igual, ¿no? Y por la teoría del grafo. Lo que entra a un nodo, en este caso, lo que estoy mostrando, entra la corriente uno y 2, lo que sale que es la corriente 3, la corriente 4, la corriente 5. Lo que entra entonces tiene que ser igual a lo que sale. A veces lo expresan de otra manera, diciendo que la sumatoria de las corrientes es igual a cero. Eso es cuando despejan nomás. Entonces, hay dos grandes leyes de Kirchhoff. Bueno, hay otras cosas que hizo Kirchhoff, pero en electricidad y en electrónica nosotros utilizamos generalmente dos leyes. Aquí está bien esa imagen. Esta imagen está buena. Esas son las dos grandes leyes de Kirchhoff, que nos dice que yo tengo que la sumatoria de voltaje en una malla es cero y la otra es la ley de nodo. Entonces, lo que entra igual a lo que sale. Pero si yo quiero ordenar esto y dejarlo igualado a cero, el I4 con el I5 me quedarían con signo negativo. Entonces, esto es como la base de toda la electrónica, la ley de Kirchhoff y otras cosas más que Kirchhoff hizo varias cosas más por calor, creo también. Ahora, en la prueba PAES no entran cosas tan complicadas como esto, por ejemplo. Hay algunas leyes de malla. Esa creo que igual podrían preguntar, pero cuando tienes fuentes entre medio, como ese video de YouTube, cosas así no. Por ejemplo, esto que está acá, ¿ven? Cuando tienes fuentes entre medio, no. O con dos fuentes, eso no. Pero si es simple, así como que tiene dos fuentes igual, no. Cuando es muy complejo ya se escapa de la PAES, por si acaso. No tiene que ser tan complicado, ¿ven? Porque acá igual estamos viendo ese video de YouTube. Cuando tiene dos fuentes o alguna fuente de corriente por ahí, ya no, se escapa de la PAES por si acaso. Son más simples, por si acaso. Sí, eso ya un curso de electricidad, de teoría de circuito uno también puede ser de electrónica básica. Ya veamos la 12. En la pregunta 12 tiene que ver con, también parece como electrización, puede ser. Dice, una esfera metálica está cargada eléctricamente. Si se acerca a otra esfera metálica que está descargada, entonces es correcto afirmar que las esferas, ¿qué va a pasar ahí? La esfera está cargada eléctricamente. Si se acerca a otra esfera metálica que está descargada, esa está neutra, ¿cierto? Descargada. Entonces es afirmar que ya, lo que va a pasar ahí es que se van a atraer primero y después deberían repelerse. Ya, debería ser la D. Debería ser la D. Eso podría pasar. Inicialmente se atraen, y luego de tocarse se repelen. Eso es lo que va a pasar. Eso sería en la sí, 12D, está bien. Eso va a pasar. Ya, sigamos. 13. Dice X, Y, ahí se agregó X, Y, Z y U son cuerpos cargados eléctricamente. Al acercarse se observa que X, Y atrae a X, pero repele a U. Entonces hagamos otro dibujo. Y atrae a X, así, pero repele a U. Entonces Y repele a U. Vamos a hacerlo así. Mientras, mientras que Z, que es negativo, Z, que es negativo, dice que atrae a Y. Vamos a hacer el dibujo distinto. Vamos a hacerlo mejor así. Así. No sé. Y dice que atrae a X. Dice, pero repele a U. Entonces, ¿quién repele a U? Y.
Y repele a U, ¿ya? Que Y atrae a X, pero repele a U, mientras que Z, que es negativo, atrae carbono con el Z. Entonces se atrae con Y. Dice que Z es negativo. Z es negativo. Atrae a Y. De la información anterior se puede deducir que, ya, entonces Y debería ser positivo. Copiamos acá. X debe ser negativo. El U también debe ser positivo. A ver, revisemos. Si Z es negativo, atrae Y, está bien. Después dice Y atrae a X, ya, positivo negativo, pero repele a U, que son iguales. Ya. Entonces, U está cargado negativamente, es falso, está cargado positivo. Z y X están cargados negativos, sí, los dos son la misma carga, verdadero. Z repele a U, Z repele a U es falso porque deberían atraerse, son cargas distintas, falso. Y son verdaderas solamente las dos. 13B, ¿está correcto, no? 13B, sí, está bien. ¿Dudas? Esto hicimos en clase, ¿se acuerdan que hicimos algunos de... Esa es como la técnica, hacerlo varias... O sea, si aparece el Y varias veces, hay que hacer varias veces el dibujo, porque con un solo dibujo, poner todas las flechas se van a enredar. Ya, hay que hacer esto. El 14. Al aplicar una diferencia potencial a una resistencia R1, circula por ella una corriente cuya intensidad es de 2 amperes. Al aplicar la misma diferencia potencial, o sea, el mismo voltaje a una R2, circula por esto una corriente de 8 amperes. ¿Cuál es la intensidad de la corriente que circula por ambas resistencias cuando estas se conectan en serie a la misma fuente de voltaje? Ya, entonces yo tengo una fuente y por R1, más o menos, dice que circula una corriente de 12 amperes. No conozco el voltaje de la fuente, ¿ya? Lo que sí conozco es la corriente que es 12 amperes. O sea, al aplicar la misma diferencia potencial a otra resistencia R2, circula por esta una corriente de 8 amperes. La misma idea, pero con R2, voltaje de la fuente, ¿cierto? Dice que hay 8 amperes. Ya. ¿Cuál es la intensidad de corriente que circula por ambas resistencias cuando están conectadas en serie a la misma fuente de voltaje? ¿Ya? De aquí yo puedo sacar por ley de Ohm lo siguiente, que el voltaje de la fuente es 12R1 y de acá el voltaje de la fuente es 8 por R2. ¿Sí? Y ahora como van a estar en serie, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando está en serie, va a haber una nueva corriente, que no la conozco, y esta va a ser una R equivalente, que va a ser la suma de la resistencia, es decir, R1 más R2, pero va a ser el mismo voltaje que la fuente. Entonces, esa corriente I, ¿cómo se calcula? Se calcula como el voltaje de la fuente dividido en el R equivalente. Entonces, el voltaje de la fuente se va a dividir por la suma, por R1 más R2. ¿De acuerdo? Pero hay algún arreglo que yo puedo hacer. ¿Para qué? Para que no quede en función de ni de BF ni de R1 R2. Entonces, la idea es que yo haga un, un arreglo. A ver, lo voy a correr acá. Voy a dejar ahí. ¿Cuál sería ese arreglo? Bueno, el BF de arriba lo voy a dejar tal cual. R1 sería BF partido por 2 y R2 sería BF partido por 8. Y ahí me va a quedar sin el BF. ¿Sí? BF y abajo, si sumo esas fracciones, 1 partido por 12 más un octavo. Esto sería 2 partido por 24 más 3 partido por 24, eso es 5 partido por 24,
5 partido por 24 BF, se va al BF, y eso es 24 partido por 5. El 5 de 24 cabe 4,8 creo, ¿no? 24 dividido en 5, 4,8. Y amper me va a quedar. Ese era el truco. 14B. ¿Dudas o no? Porque no tengo la variable, no No, tengo profe. R1, ¿cierto? Ya, gracias. No tengo R1, no tengo R2, no tengo voltaje de la fuente, entonces hay que buscar el arreglo algebraico para poder sacar esta corriente. Porque uno dice, no se puede sacar. No, sí se puede. El tema está en que yo no puedo sacar la resistencia R1 ni la R2, ni tampoco el voltaje de la fuente porque me faltan variables. Pero yo arreglando puedo sacar la corriente si junto esto en serie. Ya, sí, sí. Un juego algebraico al final. Se escapa un poco de la materia. Dice aquí en la 15. Al conectar una resistencia R a una fuente de voltaje, circula por la fuente una corriente de intensidad I sub 0. Se conectan N resistencias de valor R en paralelo, N resistencia de valor R en paralelo con la misma fuente. Las intensidades de las corrientes por cada una de las resistencias y por la fuente son respectivamente, bueno, por la fuente debería ser la misma, ¿cierto? Debería ser el I sub 0, ¿o no? Que la fuente de voltaje se circula una fuente, una corriente densidad I. Y nos dicen abajo después, las corrientes por cada una de las resistencias y por las fuentes son, entonces, al final de la fuente va a salir la misma corriente, I sub 0, ¿cierto? Solo que después se reparte. ¿Sí? Eh, ¿O no? Perfecto, pensar. Mm, ya. Aquí dice que una resistencia, ahí, entonces, esa resistencia R, tenemos el voltaje de la fuente, tenemos la corriente. Y ahí está. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Esta resistencia con esta corriente y voltaje de la fuente se relacionan de la manera como ley de Ohm, ¿no? De esa manera. Ahí está. Este es I sub 0, perdón. I sub 0. I sub 0. I sub 0 por R. Ahí está. Pero ahora ahí tengo N resistencias de valor R en paralelo con la misma fuente. Con la misma fuente. Claro, entonces ahora tiene que aumentar la corriente. ¿Por qué? Porque yo sé que la corriente nueva, yo tengo toda esta resistencia en paralelo, taca, 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 taca. Como tengo la misma fuente, tengo el mismo voltaje. Entonces, por cada una de estas, voy a tener el mismo voltaje, ¿se dan cuenta? Entonces, en cada una de ellas va a pasar un I sub 0, ¿sí? Este es el voltaje de la fuente, ¿eh? Cada una tiene el mismo voltaje de la fuente y tiene resistencia R. Entonces, por cada una de ellas va a pasar una corriente I sub 0. Aquí vendría I sub 0, I sub 0, I sub 0. No sé cuántas son, pues son N nomás. Y luego, la corriente total, se puede decir, va a ser N veces I sub 0, a la que sale de la fuente. Pero después se va a separar. Así que sería la A. ¿Sí? Aumenta la corriente de la fuente, porque la resistencia equivalente se va a hacer más chica. Eso sería. Siguiente, que a poco ya. La intensidad de corriente eléctrica se mide en qué? Sabemos que se mide en amper, ¿cierto? Pero el amper también se puede pensar que es coulomb dividido por segundo. Así que sería coulomb partido por segundo, 16 E.
Ahora, no es la única fórmula. Y yo tengo corriente delta Q en delta T. Pero también yo podría decir, bueno, y si ocupo esta, voltaje por corriente me da potencia, y esto es watt partido por volt. Y eso también es amper, ¿de acuerdo? Solo que aquí lo está dejando como en unidades más sencillas, ¿no? ¿Cierto? También podría ser así. Watt partido por volt. Eso yo les decía que lo pueden comprobar trabajando en el Wolfram. Ustedes pueden ir al Wolfram y colocar las unidades que quieran. ¿Sí? Pueden colocar aquí watt dividido volt y tendría que dar en ampero, ¿no? Ahí está, ¿ven? Watt partido por volt, un ampero. Pueden comprobar ahí si tienen duda con las unidades. En química igual, ¿no? Si tienen duda con algunas unidades, el programa lo hace. No es un simple conversor, porque te calcula la unidad de varias formas. Ya, le doy unos 2 minutos para que haga él el 17. Tiene ahí un tiempito, por favor. ¿Ya? Ya, con estas dos terminamos. Ya. Dice, A, B y C son tres esferas metálicas idénticas. Inicialmente A tiene una carga eléctrica Q, mientras que B y C están descargadas. Dice, si en primer lugar A toca B y B toca C, finalmente C toca A, en el estado final es correcto afirmar que, ¿cómo quedarían aquí? A ver, dice que A tiene carga, la fecha parece confusa, tiene carga eléctrica Q, mientras que B y C están descargadas. En primer lugar, A toca B, ya, entonces quedaría así, A, B, quedaría Q medio, ¿cierto? Dice, en primer lugar, A toca B, luego B toca C, quedaría así, B, C, quedaría Q cuarto, Q cuarto, que C estaba descargado, ¿cierto? Inicialmente el B estaba en cero y el C igual estaba en cero. Dice, y finalmente C toca a A. Cuando C toca a A, mm, ¿cómo quedaría? Debería repartirse. Eso quedaría cuando, cuando tu medio, más tu cuarto, dividido por 2, quedaría, estos son 2 cuartos. 2 cuartos de Q más Q partido por 4, partido por 2, me quedaría 3 octavos, ¿no? 3 octavos de Q. Y arriba queda 3 cuartos partido por 2, 3 octavos. Claro, cada uno quedaría en 3 octavos. Y el estado final, correcto afirmar que la carga, la esfera A queda en su medio, no. Las tres quedan iguales, no. La esfera B queda un cuarto, eso sí. Eso sería. B queda con más carga que C, cuarto, a ver, 3 octavos, ¿cuánto es? 3 octavos es 0,375, ¿no? Claro, esto es 0,375. Y este cuarto quedaría en 0,25. Claro, eso es falso, también es falso. Las tres quedan con carga distinta. Eso no, porque A y C quedan con la misma carga. Falso. Esta es la C. ¿Alguna duda de la 17? ¿No? Ustedes me dicen si se entiende o no. Ya. Pero eso es la pega. O sea, como hay contacto, eso tenemos que tener claro. Como toca, ¿cierto? Hay contacto y por lo tanto se reparte de manera igual. Ya, con esto terminamos la clase por ahora. Dice, se tienen dos cargas eléctricas colocadas a 4 centímetros de distancia entre ellas que se repelen a una fuerza de 18 unidades. ¿A qué distancia aproximada
a los enteros se tienen que colocar para que la fuerza entre ellas sea de 6 unidades. Tengo la fuerza entonces, carga constante, Q1, Q2, y la distancia dice que son 4 centímetros, 4 al cuadrado, y eso me da 18 unidades. ¿Sí? Con eso yo puedo despejar K Q1, Q2, que es 18 por 16, ¿cierto? Ya. Y ahora dice, ¿a qué distancia aproximada a los enteros se tienen que colocar para que la fuerza entre ellas sea 6 unidades? Entonces, esta fuerza va a ser 6 unidades, sería K, Q1, Q2 partido por una distancia cuadrada. Pero yo tengo lo de arriba, que es 18 por 16, ¿cierto? Eso es d cuadrado. Entonces voy a intercambiar aquí el, el d cuadrado con el 6, que haría 18 por 16 partido por 6. 18 dividido 6 es 3. Entonces este d sería 4 raíz de 3. 4 raíz de 3. Pero dice aproximado. Y 4 raíz de 3, raíz cuadrada de 3 es menor que 2. Sería uno como y tanto. Obvio, ¿no? 4 me queda 6,9. Sería 7. 18D. Ahí vamos a la alternativa. 18D. Sí, está bien. 18D. Ahí le chunto el libro. Ya, con eso estábamos bien por ahora con nuestro repaso de física. Vamos a tener después otro repaso de la misma guía, o quizá otra, para terminar la materia de la PAE, ¿ya?